Hola, entonces continuamos con factorización 3 y ahora el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, el tercer y último trinomio que se puede factorizar. La diferencia es que ahora tenemos un coeficiente a llamado a, donde a es un número diferente de 0 o de 1, como en este caso 5, y toda la demás estructura, como ya lo vimos en el caso anterior, permanece de la misma forma. Hay diferentes métodos para resolver estas factorizaciones, sin embargo voy a citar el más directo o el que es más rápido, sobre todo por cuestiones de tiempo en resolución de exámenes para ustedes y sus ejercicios. Este método se basa en un método que va a buscar números, en ese sentido es un método que es de tanteo. Por ejemplo, a inicio aquí vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 5. El 5 es un número primo, entonces la única manera que puedes obtener 5 como producto es 5 por 1 o 1 por 5. Los colocamos en forma vertical. El trinomio ya está ordenado de mayor a menor exponente. Vamos a buscar también dos números que multiplicados entonces den igual a 6. En este caso 3 y 2 o 3 por 2. También podría ser 6 por 1. Ahora también el signo aquí es negativo. Entonces uno tendrá que ser positivo y el otro negativo para que más por menos nos dé igual a menos. En cuanto a la x cuadrada, vamos a obtener la raíz de ella, que es x, y también se debe colocar en la primera columna. Vamos a entonces hacer una prueba con estos números para ver si cumplen con lo que nosotros buscamos al hacer la factorización. Para llevar a cabo la prueba, lo que tenemos que realizar es multiplicar estos números de forma horizontal. En este caso 5x por 3 es igual a 15x. Y por otra parte, también 1x, que es x nada más, multiplicado por el menos 2. Y esto va a dar como resultado menos 2x. Finalmente esto se tiene que sumar o restar como queden sus signos. En este caso la resta 15x menos 2x es igual a 13x. Y este resultado 3x tiene que ser el número que está en medio, con todo y su signo ahora sí, positivo. Nos da tal cual 13x, por lo tanto esta combinación de números fue la correcta. Bueno, a veces uno le atina a la primera, ¿no? No siempre. Una vez que ya encontraste la combinación correcta, como en este caso la factorización únicamente se va a dar multiplicando estos mismos números o términos de forma diagonal. Así que en el primer factor tendremos que es 5x menos 2. Y en el otro factor, la otra diagonal, que sería entonces x más 3. Y ya tienes entonces tu trinomio de la forma x cuadrada factorizado correctamente. Ya saben, se puede comprobar multiplicando todo esto, reduciendo términos semejantes. Y lo pueden hacer como ejercicio. Ahora, vamos al inciso B. Haríamos el mismo método, como pueden ver fue relativamente rápido o con algo de práctica, igual en tus ejercicios, en tu labor, pues vas a tener cada vez mayor facilidad para factorizar todo este tipo de expresiones. Los números que multiplicados sean igual a 15, entonces pueden ser 5 y 3. Ya está ordenado de mayor exponente, entonces voy con el último. Los números que multiplicados nos den igual a menos 12 podrían ser menos 4 y 3. La raíz de m cuadrada es m, se coloca igualmente en la primera columna y vamos a hacer las pruebas, ¿no? Entonces, multiplicando horizontalmente ambos renglones de números, nos da el primer renglón 5m por menos 4 igual a menos 20m. Y el siguiente renglón 3m por 3 es igual a 9m. Menos 20m más 9m es igual a menos 11m. Pero este término ya no coincide con el que está en medio, que es menos 8m. Nos tiene que dar menos 8m. Como la prueba entonces es incorrecta o no nos da lo que estábamos buscando, tenemos que hacer otra modificación. Lo que podríamos hacer es invertir aquí los números, 3 y 5. Ahora el 3 arriba, el 5 abajo, luego 3m por 5m es igual aquí a 3m, perdón, por menos 4
es igual a menos 12m y 5m por 3 es igual a 15m. Sin embargo, 15 menos 2 es igual a 3m y no nos da el 2, el 8m, el menos 8m del medio que estamos buscando. Así que tenemos que realizar otra modificación. Por ejemplo, si al invertir estos números no funciona, obviamente invertir el signo tampoco va a funcionar porque sería menos 3m si lo hacen y aquí es menos 8m. Entonces propongo otros números. En el caso del número 15 podríamos mantenerlo y cambiar el 12 con otra multiplicación de números que sería menos 6 por 2. ¿Sí? Porque menos 6 por 2 es igual a menos 12 y tenemos que volver a hacer estas pruebas para ver si corresponden con el término del medio. 3m por menos 6m es menos 18m, 5m por 2 es igual a 10m y menos 18m más 10m es igual justamente a menos 8m. Y ahora sí, hemos hallado los números en el orden correcto. La factorización entonces en forma diagonal se va a dar así como lo escribimos. El primer factor, 3m más 2, que multiplica al otro factor en la otra diagonal, nos queda 5m menos 6. Y ahora esta es la factorización de este trinomio cuadrático. Vamos a resolver un ejemplo más. Para esto hago una pausa y reescribimos. En este caso el trinomio de entrada no se encuentra ordenado. Observen, hay que ordenarlo de mayor a menor exponente. Esto nos va a dar entonces que sería menos 3x cuadrado, el término de mayor exponente, el término cuadrático, luego más 13x y finalmente más 30. Luego nuevamente es negativo, el primer término no se acostumbra a manejar así. Realmente no nos afecta tanto porque los signos los vamos a poder incluir en la búsqueda de esos números. Sin embargo, por costumbre vamos a trabajar mejor de forma positiva el primer término, ordenándolo, ya, además de que ya está ordenado, sacando el signo negativo. Con lo cual pues se invierten los signos que están en ese trinomio. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados sean igual a 3. 3 por 1. En el caso del 30 hay varias opciones que podrían ser de inicio menos 6 y 5. Menos 6 por 5 menos 30. La raíz de x cuadrada es x. Aquí ya no necesitamos entonces anotar el 1. Multiplicamos de forma horizontal estos números, como ya lo hemos hecho anteriormente. (3x por menos 6 es igual a menos 18x) y x por 5 es igual a 5x. Menos 18 más 5x es igual a menos 13x, y este es el número que justamente está en medio, con lo cual la factorización también ya quedaría completada en forma diagonal. 3x más 5 y x menos 6 en el otro factor, antecedidos con este signo negativo que sacamos previamente. El signo negativo se puede introducir en este factor primero o en el segundo. Lo voy a hacer en el segundo porque tiene un signo negativo, entonces esto va a ser igual a 3x más 5, lo cual no voy a modificar, y el menos va a cambiar los signos que están dentro, dejando al 6 positivo, lo anotamos primero por costumbre, y menos x queda negativo. De esa forma es más probable que la factorización se reporte en un resultado o en un examen en las opciones múltiples. Con eso entonces concluyo los ejemplos que puedo o voy a ver en estos videos para el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Y ahora vamos a ver el último caso básico de la factorización, que es la suma y diferencia de cubos. Aquí, a diferencia de los cuadrados, donde solamente existe la diferencia, no existe la suma, aquí sí pueden ser ambos factorizados. La regla entonces va a consistir
Si es una suma de cubos, a cúbica más b cúbica de forma general, abrimos un paréntesis y en ese paréntesis vamos a obtener la raíz cúbica de ambos términos. O sea, es una suma de cubos porque la raíz cúbica de ambos términos que se están sumando, pues es una raíz cúbica exacta. Lo que hace la raíz cúbica con los exponentes en álgebra, de acuerdo a las propiedades o las leyes de exponentes y radicales, es dividir entre 3 al exponente. Entonces, la raíz cúbica de a cúbica de manera general, pues solamente nos va a quedar igual a a. Aquí se cancela la raíz cúbica con la potencia 3, solamente queda a. La vamos a anotar. El signo del medio, que es más, y de manera similar la raíz cúbica de b cúbica va a ser igual a b. Una vez que tenemos esas raíces cúbicas, vamos a abrir otro paréntesis y vamos a completarlo de esta forma. En base a las raíces cúbicas ya únicamente, va a ser este primer término de la raíz cúbica elevado al cuadrado, a cuadrada. Luego el signo que está aquí, más, se va a cambiar como menos. Entonces ahí siempre tiene uno que cambiar el signo para que la regla quede ajustada. Menos entonces el primero por el segundo, a por b. Y finalmente más el segundo aquí, que es b, elevado al cuadrado. Y ahí tenemos entonces cómo se factoriza de forma general con esta fórmula o con esta regla una suma de cubos. Hay que memorizarlo para poderlo aplicar directamente a diferentes casos, como ahorita lo vamos a hacer. La diferencia de cubos es lo mismo, únicamente van a cambiar un par de signos en su factorización. De entrada aquí se va a respetar el signo que está en medio, que es menos. Luego va a ser lo mismo aquí, pero el signo que está en medio también en este trinomio del segundo factor se debe de cambiar. Entonces nos queda cuadrada, en vez de menos sería más, es donde se hace el cambio. El primero por el segundo, que es a b en este caso, más el segundo, la segunda raíz cúbica b elevada al cuadrado. Y nos queda exactamente similar al de arriba, pero los signos en medio están al revés. Así que vamos a aplicar esto a un par de ejemplos por lo menos. En nuestro primer ejemplo podríamos factorizar 8x cúbica menos y a la novena potencia. ¿A qué va a ser igual esto en la factorización? Bueno, identifica por qué es una suma, una diferencia de cubos. En este caso es una diferencia de cubos porque tiene un signo de menos y estos dos términos tienen raíz cúbica exacta. Vamos a comprobarlo. La raíz cúbica del primer término, que es 8x cúbica, bueno, en el caso del 8, tienes que buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 8. Y eso, si lo buscamos, es igual a 2. ¿Sí? 2 o 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4 por 2 es 8, y lo comprobamos, la raíz cúbica de x cúbica es x, mientras que la raíz de y a la novena sería y al cubo, ya que dijimos que la raíz cúbica que hace con el exponente lo va a dividir entre 3. 9 entre 3 igual a 3, tienen raíz cúbica exacta, es una diferencia. Procedemos con la regla correspondiente a la diferencia de los cubos. Abrimos un paréntesis con estas raíces cúbicas, 2x, el signo en medio que es menos y cúbica, se abre otro paréntesis y ahí vamos a tener esta raíz, 2x elevado al cuadrado. 2x al cuadrado nos va a dar 4x cuadrada. En vez de menos aquí queda como más. Como dice la regla, el primero por el segundo en esas raíces que acabamos de obtener. Entonces 2x se va a multiplicar por y cúbica y eso es igual pues a 2x y cúbica más finalmente la segunda raíz cúbica, que fue en este caso y al cubo elevada al cuadrado. Si yo elevo y cúbica al cuadrado, por leyes de exponentes es ya la sexta, ya que se multiplican potencia elevada a otra potencia. Y entonces esta es tu factorización para esta diferencia de cubos. Vamos a resolver otro ejemplo más.
para que quede completo vamos a realizarlo con una suma de cubos. Por ejemplo, podríamos tener ahora m sexta n cúbica más, vamos a poner ahora 64 q a la 12. ¿Cómo va a quedar esta factorización? Entonces, sacamos la raíz cúbica de ambos términos. La raíz cúbica de m sexta sería entonces m cuadrada. Recuerden dividir entre 3 al exponente. La raíz cúbica de n cúbica quedaría solamente la n, signo en medio más, se copia la raíz cúbica de 64. Hay que buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces te dé 64. Si lo hallamos, lo determinamos, resulta que es 4. 4 por 4, 16. Luego 16 por 4 te va a dar 64. Así que esa es su raíz cúbica. La raíz cúbica de q a la 12 sería q a la 12 entre 3, que es igual a 4. Q a la cuarta potencia. Ya tenemos la primera parte de la factorización. Abrimos otro paréntesis entonces. Completamos de acuerdo a la regla de la suma de los cubos. Basándome ya en estas raíces cúbicas, la primera raíz, el primer término que está en este paréntesis elevado al cuadrado, es lo que dice esta regla o esta fórmula. Elévalo todo al cuadrado, te va a quedar m cuarta, n cuadrada, signo ahora se cambia por menos, el primero por el segundo de aquí, todo esto es como a, y todo esto es como si fuera la b, en esta regla o esta fórmula. Entonces m cuadrada n por 4q cuarta, pues simplemente nos va a quedar 4m cuadrada n q cuarta, ordenando alfabéticamente. Por último el término b, el segundo elevado al cuadrado, 4 al cuadrado de entrada nos va a dar 16, y q cuarta elevada al cuadrado es 4 por 2 en la exponente, q a la octava potencia. Así que todo esto ya es nuestra factorización de esta suma de cubos. Y así entonces tendríamos que proceder con cualquier ejercicio que tenga que ver con este caso. Entonces concluimos los casos básicos de la factorización. Más adelante continuaré haciendo videos de factorización, pero factorizaciones de casos combinados, donde no solamente requerirás de un solo procedimiento, sino más procedimientos a una sola expresión que se estará factorizando en más de 2 factores. También veremos en otro video el caso de la división sintética, que se utiliza para polinomios aún más grandes y que suelen ser casos que no se ven tanto en exámenes de admisión sobre todo, sino muchas veces en la escuela, si ustedes llevan un profesor de álgebra que sea exigente o que su programa abarque esos casos especiales, pero sobre todo para quienes toman carreras del área 1, ingenierías o ciencias físico-matemáticas, tienen que conocer y dominar muy bien esos casos especiales y más complejos de factorizaciones. Entonces, si la explicación te ha sido clara, ha sido útil, puedes darle el pulgar arriba para que esta plataforma en YouTube lo siga promoviendo y se siga generando, o pueda yo seguir generando un caudal de videos, de tutoriales más amplio cada vez. Así que hasta la próxima y gracias por su atención.